¿qué tal, ciberescuchas? Estamos en La Voz de la Ley. El desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Eric González. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Brenda, muy bien. Afortunadamente todo en orden y sobre todo, pues muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchas gracias también. Bueno, les voy a platicar un poquito acerca de él. Es el licenciado Eric González, cuenta con más de 14 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con estudios de posgrado como especialista en Derecho Civil por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM, estudios en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho y diplomado en Argumentación impartido por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Trabajó como abogado postulante en diversas firmas legales como García Ángeles Abogados y Canizo Ortiz y Asociados. Actualmente es socio fundador y director de la firma independiente que lleva su nombre, en la cual se especializan en materia civil y mercantil. Eric, ¿de qué materia nos vas a hablar en esta ocasión? A ver, cuéntanos. Gracias, Brenda. Pues mira, en esta ocasión vamos a platicar sobre el arrendamiento inmobiliario en la Ciudad de México, sobre todo enfocándolo a esta época de pandemia que tenemos ya pues, como un poco más de un año viviendo, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad de escuchar a varios amigos y conocidos que se les ha complicado pagar, no casualmente, no porque quieran, Sí, claro. sino con esta situación de la pandemia que nos afectó muchísimo a todos en cuestión económica. Entonces, hay algunas cuestiones que la ley está contemplando para poder realizar estas negociaciones Así es. arrendador-arrendatario. Lo primero que quiero mencionar es cuál es la diferencia, cuál es el arrendador y cuál es el arrendatario. ¿Cuál es el arrendador? ¿Nos puedes explicar? Claro que sí, Brenda. Mira, el arrendador es el propietario del inmueble, ¿ok? Tú compras una casa o compras un departamento o compras un local comercial y lo vas a rentar. Tú, como propietario de ese inmueble, eres el arrendador, ¿ok? El dueño. Exactamente. Ok. El dueño del inmueble es el arrendador, ¿no? En cambio, el arrendatario es lo que comúnmente se le conoce como el inquilino, ¿ok? Ok. La persona que va a usar ese inmueble que no es suyo y que va a tener que pagar cierta cantidad para poder tener ese uso, a esa persona es a la que se le llama el arrendatario. Ok, entonces ya tenemos la distinción de arrendador y arrendatario. Arrendador, el dueño del inmueble, y arrendatario, lo que conocemos como inquilino. Así es. Muy bien. Y también me gustaría saber, hay muchas personas que me han hecho comentarios acerca de las personas que administran esos inmuebles. ¿Ellos qué injerencia tienen? O ahora sí que, ¿qué tienen que ver en este asunto? Sí, mira, los administradores de los inmuebles realmente para el tema del arrendamiento funcionan solamente podemos dividirlo en dos partes, ¿no? O sea, uno, aquellas personas que se dedican a promocionar los inmuebles para que se puedan rentar, ¿no? O la otra es muchas veces a lo mejor en un condominio existe también la figura del administrador, ¿no? O sea, habría que diferenciar eso, ¿no? Si eres la persona que solamente se va a dedicar a promocionar el inmueble para que se rente, e incluso muchas veces ya rentado, lo administra, ¿no? Ellos se encargan de recibir las rentas, de estar al pendiente del arrendatario, ¿no? De que todo esté en orden. Existe esa figura, ¿no? Pero también está la otra parte, que es el administrador de un condominio, ¿no? En este último caso, él no está tan enfocado en cada departamento o en cada casa, ¿no? Él en general es como en el condominio en su totalidad, ¿no? No se involucra tanto de manera individual, ¿no? Ahora, estas figuras de administrador, en el tema del arrendamiento o de la relación tal cual jurídica entre el arrendador y el arrendatario, quedan un poco fuera, ¿sabes? Porque si tú llegas a tener alguna negociación o algo, sí puedes tomar en cuenta a este administrador que te platiqué como primera opción, el que se dedica como a ser el intermediario entre el arrendador y el arrendatario. Sin embargo, al final de cuentas, quienes van a tomar la decisión final es el mismo arrendatario junto con su arrendador. Ok, muy bien. Bueno, tengo aquí unas preguntas que nos han hecho algunos conocidos. Y la primera es, ¿debo pagar renta durante la suspensión de actividades? Es decir, si a lo mejor yo estoy rentando
alguna oficina o tengo mi negocio y lo estoy rentando, pero por la misma situación de la pandemia, semáforo rojo, no puedes abrir, ¿qué ocurre? ¿Qué hago? No tengo trabajo, no puedo abrir y por lo Así es. tanto, y por consecuencia, no puedo pagar la renta. ¿Qué ocurre? Así es. Mira, Brenda, esta pregunta es muy importante porque desafortunadamente durante este poco más de un año que llevamos ya en pandemia, es una situación que se ha presentado muchísimo. En específico, yo te podría decir que la respuesta es no debes pagar renta, ¿ok? Aquí es muy importante, ¡Eh! ya sé, sí, sí, sí. Aquí es muy importante tomar en cuenta la dimensión de la suspensión de actividades. ¿A qué me refiero? Ujú, Si tú tienes un local donde desempeñas tu negocio y debido a la restricción que pusieron las autoridades para que ciertas actividades no puedan funcionar en su totalidad, ujú. solo en esos casos es cuando el arrendatario o el inquilino puede omitir el pago de la renta en su totalidad. O sea, por ejemplo, si tú pusiste un gimnasio, ¿no? Ujú. Hoy en día ya la situación cambió, sin embargo, en meses anteriores los gimnasios fueron considerados como actividades no esenciales. No podía ir nadie al gimnasio, Exacto, cerradísimo. así es, cerrado de lunes a domingo las 24 horas. Sí. Esa es una suspensión total. En esos casos es cuando el inquilino o arrendatario tiene el derecho de no pagar renta, ¿ok? Entonces, sí puedes omitir el pago de la renta en su totalidad, siempre y cuando la suspensión de tu negocio sea total. Ok, amigos que tienen gimnasio, mucho ojo, pongan mucha atención en esto. Bueno, no solo los que tienen gimnasio, sino los que son actividades no esenciales, ¿verdad? Así es, que Ok, la limitación para usar el inmueble fue total. Un ejemplo son los gimnasios, pero pues puede haber muchísimos más, ¿no? ok, excelente. Muy bien. Otra pregunta, ¿puedo solicitar un descuento en el pago de la renta durante la pandemia? Ok, aquí de igual manera la respuesta es sí, sí Ujú. puedes solicitar un Otra descuento. vez! Sí. Vamos súper bien, ¿eh? Sí, ya sé. Buenas noticias, ¿no? Para los Sí, muy arrendatarios. buenas noticias. Sí, sí, sí. Sí, sí puedes solicitar un descuento. La diferencia es que en la pregunta anterior, la omisión del pago total era siempre y cuando no pudieras utilizar el inmueble igual, de manera total. Aquí para el caso del Ok. descuento de la renta, la situación es diferente. Tú puedes solicitar un descuento en tu renta siempre y cuando la limitación para usar ese inmueble sea parcial, ¿ok? O sea, sí lo puedes utilizar, pero no en su totalidad. Un ejemplo muy claro, los restaurantes, ¿no? Ujú, Incluso hoy en día están en esa situación. ujú. Los restaurantes tienen una capacidad determinada, ¿no? De aforo. Sin embargo, la autoridad les ha limitado, les ha dicho, ¿sabes qué? Tú puedes utilizar solamente el 30% de tu aforo Ujú. cuando estás en el interior del restaurante y el 40% en zonas exteriores, ¿no? Así es, Entonces, están usando el inmueble al final de cuentas, ¿no? pero Porque no en su totalidad. exactamente, están Ok, restringidos, ¿no? No pueden sí. utilizarlo todo el aforo, Ujú, solamente una parte, ¿no? ujú. Entonces, en estos casos es cuando tú puedes solicitar el descuento de una renta. Es tu derecho como inquilino solicitar ese descuento en la renta. Ok, entonces déjame entenderlo. La diferencia es que de la primera pregunta es cuando no puedes ocupar absolutamente nada. Correcto, Y de la segunda pregunta es cuando es de una forma parcial lo que estás ocupando. así es. Ahí es donde entraría un descuento. Exactamente, justo Ok, así, Bren. ok, excelente, vamos súper bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento legal para lograr un descuento de renta durante la pandemia? Claro. Mira, aquí es importante tomar en cuenta que antes de iniciar cualquier juicio, es importante que tú como inquilino le notifiques a tu arrendador, o sea, al dueño del inmueble, Ujú. que necesitas un descuento, ¿no? Y este descuento debe estar evidentemente sustentado en la pandemia, ¿no? O sea, que tú no pudiste usar tu inmueble Ujú. porque las autoridades te lo impidieron como consecuencia de la pandemia, ¿ok? Ok, dame un minuto, Claro, perdón que te interrumpa. El, ¿Cuál sería la forma ideal, o eso ahorita no lo vas a explicar, en la cual podríamos hacer ese llamado o ese aviso de que requerimos un descuento? claro. Mira, la forma ideal y la que legalmente yo sugiero Ujú, es que lo hagas a través de
un procedimiento... WhatsApp. un WhatsApp. Un WhatsApp. Puede ser, ¿no? Sin embargo, no se recomienda. Sí. Legalmente lo que se recomienda es que inicies se le llama jurisdicción voluntaria. Es un procedimiento que se tramita ante un juzgado civil, pero no hay una controversia, es decir, no hay un pleito. Tú necesitas que un juez intervenga para que ese acto tenga fe, o sea, legalmente sea válido. Ok, jurisdicción voluntaria entre amigos jurisbol. Exactamente, ¿Verdad? así Para es. entenderlo. Así es. Ok, esta jurisdicción voluntaria es un aviso previo a que haya algún juicio. Exactamente. Algún litigio, alguna pelea, alguna inconformidad entre arrendador y arrendatario. Exactamente, Muy exactamente. bien. O sea, tú como arrendatario dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mi gimnasio y no puedo abrir de lunes a domingo, ¿no? O puedo abrir de lunes a domingo, pero el horario está restringido. Solamente es de 6 de la mañana a 9 de la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estoy ocupando el inmueble en su totalidad, porque además el aforo permitido no es del 100%. Necesito que tú, arrendador, me des un descuento en la renta, ¿ok? Voy a iniciar esta jurisdicción voluntaria ante un juez civil, o ante un juez civil, en donde al juez le explico, oye, ¿sabes qué? La situación de la pandemia me orilla a pedir un descuento. Por favor, avísale a mi arrendador que necesito ese descuento, ¿no? Entonces, se hace este procedimiento de jurisdicción voluntaria ante este juez de lo civil, como te platico, y así es como el arrendador se puede enterar de manera legal que su inquilino le está solicitando un descuento. Se puede hacer también por fuera, es decir, que no intervenga ningún juez, ¿no? O sea, si tú llevas una buena relación con tu arrendador, pues hazlo de esa manera, ¿no? Sin embargo, siempre es recomendable que se haga de una manera en la que pueda quedar una prueba de que sí se hizo esa petición, ¿sabes? Porque si lo haces de palabra, pues muchas veces al día siguiente... Las palabras se las lleva el viento. Así es, así es. Sí es muy importante eso, a pesar de que te puedas llevar muy bien con tu arrendador, Exacto. que ya dijimos que es el dueño del inmueble. Yo noté que a raíz de la pandemia muchos colapsamos también emocionalmente. Así Entonces, si a lo mejor llevábamos muchos años rentando este inmueble y todo era color de rosa y todo era bonito, por esta situación tan fuerte a nivel mundial, pues muchos sus reacciones fueron pues agresivas o pues sí de descontento, obviamente, pero no le podías exigir algo a alguien cuando no puedes abrir tu negocio. Claro. Entonces, sí es muy importante que si tienes una buena relación, puedas hacer esa negociación previa, pero si no, o aún, sí, la verdad yo lo recomiendo que, aunque tengas una buena relación, quede asentado como dice el licenciado Eric, para que cualquier cosa, nada de que se me olvidó o que yéndonos al extremo, fallezca la persona, claro. Y entonces yo no escuché y las personas que quedan al cargo, yo no escuché, a mí nadie me dijo, yo no supe, y entonces ya no se puede hacer ese acuerdo. Así es. Ok, entonces esta jurisdicción voluntaria se presenta ante un juzgado de lo civil. Exactamente. ¿En dónde están esos juzgados? Los juzgados civiles aquí en la Ciudad de México se encuentran en Avenida Niños Héroes, muy cerca del metro Niños Héroes. Ahí es donde tendrías que acudir para presentar este escrito de jurisdicción voluntaria e iniciar el trámite para avisarle a tu arrendador de esta petición de descuento. Ok, ¿donde hay un letrero enorme que dice Ciudad Judicial? Exactamente, ahí mismo. Perfecto, ahí ya saben a dónde ir. Y vamos con otra pregunta, muchas gracias. ¿Qué pasa si decido poner fin al contrato de arrendamiento antes de su fecha de vigencia como consecuencia de la pandemia? Sí, mira, esta pregunta es interesante porque desafortunadamente muchas personas no pudieron llegar a un acuerdo respecto de un descuento de renta, ¿no? O incluso no pudieron llegar a un acuerdo para no pagar la renta, ¿ok? Entonces, cuando esta opción ya no fue posible, el inquilino puede terminar este contrato aunque todavía esté vigente, ¿ok? Así es. ¿Eso se puede? Sí. ¿De verdad me estás diciendo la verdad? Así es posible. Ok. Generalmente, cuando tú firmas un contrato, te obligas a cumplirlo hasta la fecha de su vigencia. Así es. ¿No? Si tú no cumples la fecha de vigencia y lo terminas antes,
debes de pagar una pena convencional, la que hayan fijado las partes en el contrato. Si no fijaron una pena convencional, tendrás que pagar daños y perjuicios. Esto es lo que generalmente tienes que hacer cuando tú terminas un contrato antes de su fecha de vigencia. ¿Ok? Ahora quiero preguntar algo antes. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debería de ser, de realizarse un contrato cuando es para negocios o para personas morales? Ujú. ¿Hay algún tiempo mínimo en el cual debe de hacerse el contrato? Sí, es de 2 años. Ok, Es el tiempo mínimo. ok. ¿Mm? Perdón, ¿me ibas a preguntar algo más? Ahorita con respecto, ahorita vamos a personas físicas, Ah, ok. pero vamos mientras con los negocios. Claro. Entonces, mira, si tú, retomando lo que estábamos planteando, si tú terminas ese contrato antes de esta vigencia, Ujú. generalmente tienes que pagar esta pena convencional o daños y perjuicios. Sin embargo, por la cuestión de la pandemia, el arrendatario o el inquilino puede terminar este contrato antes. Aquí hay una situación muy importante. No va a tener que pagar ninguna pena convencional ni tampoco daños y perjuicios. O sea, rescindes el contrato sin ninguna responsabilidad. No te pago nada y tú a mí tampoco me pagas nada. Tú, arrendador, no me pagas nada a mí, yo, arrendatario, no te pago nada a ti. Terminamos el contrato, gracias por el tiempo. ¿Es en serio? Así es. Ok. Bueno, ¿cómo logramos esto? Sí, mira, aquí es muy importante que esta terminación anticipada sea consecuencia, en el caso en particular que estamos platicando, de la pandemia, ¿no? Puede ser cualquier otra situación que sea considerada como caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Ujú. Sin embargo, ahorita las autoridades ya determinaron que la pandemia es una fuerza mayor. Entonces, tú puedes, siempre y cuando sea por consecuencia de la pandemia, terminar este contrato de manera anticipada sin ninguna penalidad. Ahora bien, el procedimiento es el mismo para un descuento o para no pagar la renta, es decir, tienes que solicitarle o avisarle a tu arrendador que vas a rescindir el contrato. Lo ideal es que este aviso se haga a través de una jurisdicción voluntaria Ujú, para que quede evidencia ujú. y de esa forma el arrendador esté enterado de las condiciones de esta terminación, es decir, a partir del 30 de abril se va a rescindir el contrato o a partir del 15 de mayo, ¿no? Y en esa misma fecha te entrego tu inmueble, te entrego tus llaves. Las condiciones generales de la entrega del inmueble y de esa terminación anticipada. Se tiene que hacer de igual manera avisándole a tu arrendador, ¿no? Y en caso de que no prospere o tu arrendador te quiera demandar un pago de una pena convencional o de daños y perjuicios, y al final del camino lo más seguro es que resulte improcedente esa acción, pero bueno, ya lo tendrás que defender ante un juicio, ¿no? Ok. Y aprovechando que te tenemos aquí y que mencionaste lo del caso fortuito, ¿qué ocurre con los temblores? Porque ya ven que aquí Claro, nos llueve sobre mojado. sí, ya sé. Mira, en este caso de un sismo es una situación similar, ¿no? Ujú, Es un acontecimiento de la naturaleza que no puedes evitar ujú. y por esa razón, si llega a haber un sismo y el inmueble llega a afectarse en su estructura, de forma que a lo mejor ya no es habitable, es lo mismo, ¿no? O sea, el inquilino puede solicitar esta terminación anticipada porque el uso del inmueble ya no es una opción, ya quedó inutilizable, ¿no? Entonces, la misma razón. ¿Por qué no tuvimos este programa en 2017? Sí, ya sé, ¿no? En esa ocasión con el sismo fue algo similar, ¿no? Sí. Muchos inmuebles dejaron de poderse utilizar Ujú, o se dejaron de utilizar durante cierto tiempo en lo que se reparaban, ¿no? así es. Pues cualquiera de las dos es lo mismo, un descuento o un no pago de renta total Ujú. o una rescisión sin ningún tipo de responsabilidad. Y bueno, voy a meter otra pregunta más, te digo aprovechando Claro, que por estás aquí supuesto. con respecto a eso de los temblores. Suponiendo que, como mencionas, tiene que salir el inquilino. En ese tiempo, él requiere buscar a dónde ir y ya cuando regrese se hace como la suspensión de estos pagos. ¿Así Sí, sería o cómo se llevaría a cabo? sí, claro. O sea, vamos a poner el caso de que se presenta un sismo, ¿no? Tocamos madera por todos Sí. lados y el inmueble quedó dañado. Sin embargo, no quedó inutilizable, Ok. ¿no? Pero sí tienes que repararlo Sí, por cuestiones de protección civil. sí. Entonces, durante el tiempo que duran estas reparaciones, el inquilino podría solicitar el no pago de renta. ¿Por qué? Porque no lo estoy usando en su totalidad, Ok. porque lo están reparando, ¿no? Durante el tiempo que dure esta imposibilidad, o sea, durante el tiempo que duren las reparaciones, ¿no? Ok.
Una vez terminadas las reparaciones, el inquilino puede regresar y continuar pagando su renta normal, ¿no? Ok, excelente. Muy bien, bueno, retomamos lo de la pandemia. ¿Qué consejos nos darías para evitar juicios en materia de arrendamiento durante esta época de pandemia? Claro, mira, aquí lo que más se aconseja es acérquense a arrendatarios, a sus arrendadores. Inquilinos, acérquense a los dueños de los inmuebles que les están rentando y hagan negociaciones. Traten de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Esa es la mejor recomendación que yo les puedo dar Sí. para evitar juicios, sobre todo, o algún procedimiento previo, como el que platicábamos hace rato de la jurisdicción voluntaria. Lleguen a acuerdos entre ustedes y firmen convenios en privado. Tienen todo el valor legal del mundo. Esa es la mejor recomendación que les puedo hacer, ¿no? Y esto es muy importante, Brenda, porque desafortunadamente en esta situación hemos encontrado tanto arrendadores como arrendatarios que quieren abusar, ¿no? Sí. O sea, hay arrendatarios que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo sí puedo usar mi inmueble al 50%, pero los ingresos no están siendo suficientes, ¿no? La gente tiene miedo de salir y no quiere entrar. Entonces, no te voy a pagar el 50%, te voy a pagar el 10%, ¿no? No, pues tampoco hay que abusar. Exactamente, ¿no? Oye, la prohibición de tu uso es del 50%, ¿no? Entonces, de manera proporcional, Claro. ¿no? Te hago un descuento del 50%. Si tú quieres más y el arrendador lo quiere aceptar, adelante, ¿no? Pero a lo que voy es, evitemos también ese tipo de abusos, ¿no? Ese es un ejemplo de arrendatarios que a lo mejor quieren aprovecharse de la situación, pero también tenemos arrendadores que hacen lo mismo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo sé Págame todo. Exacto, A ver ¿no? cómo le haces. Así, Y si no, tal cual. salte. Y si no, salte, ¿no? Entonces, evitemos llegar a esto. Es una situación que nos está afectando económicamente a todos. Sí. Entonces, lo mejor es llegar a acuerdos, apoyarse mutuamente para que tú como arrendador puedas seguir teniendo ese ingreso que te da tu inquilino, ¿no? Y tú como inquilino puedas seguir utilizando el inmueble y no tengas que sumarte a la desafortunada estadística de que eres uno de los negocios más que quiebra durante esta época, ¿no? Sí, eso es muy, muy delicado. Tengo una pregunta más. Bueno, varias preguntas. Muy bien. Un par de preguntas más. Tengo un conocido, el primo de un amigo. Exacto, ya sabemos. El primo de un amigo tiene un negocio, lo estaba rentando, todavía no termina el contrato. Ok. Y como no ha pagado la renta por lo mismo de la pandemia y no han hecho este acuerdo, todo esto que nos comentaste no lo ha llevado a cabo ni el inquilino ni el dueño. Ok. No se han puesto de acuerdo, no han hablado. El inquilino se ha querido acercar al dueño, el dueño dice que se lo dejó a los especialistas, a unos abogados, y lo que hicieron fue cortarle primero los servicios. Ok. Y después de cortarle los servicios, orillándolo y presionándolo a que él se salga del inmueble. Después la cortina la soldaron y ahora ya no puede entrar. Y adentro toda la mercancía. Les estoy hablando de un restaurante. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué debemos de hacer? ¿A quién corremos a que nos salve y que nos ayude? Claro. Bueno, mira, aquí es muy importante, una vez que ya le cerraron incluso la cortina y se la soldaron, pues esta persona evidentemente está imposibilitado para usar el inmueble en su totalidad, ¿no? Claro. Entonces, él tiene este derecho para solicitar el no pago de renta total, al 100%, o sea, un descuento del 100%, ¿no? Por el tema de su mercancía o de sus productos que están al interior, aquí evidentemente esto le está generando un daño, ¿no? Porque ese tipo de productos puede ser que sean perecederos, se echen a perder y él tenga ahí una pérdida, ¿no? ¿Eso ocurrió? Exactamente. Entonces, él lo que tendría que hacer es demandar el tema de daños y perjuicios por esta mercancía que se echó a perder debido a una negligencia del arrendador, ¿no? Sí. Porque si no lo vas a dejar utilizar el inmueble, está bien, ¿no? Pero, bueno, no está bien, pero, ok, como arrendador, Está perfecto. vamos a suponer que tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero su mercancía no tienes por qué retenerla, ¿sabes? Claro. Entonces, aquí lo que le recomendaría a esta persona es que demande daños y perjuicios por el tema de la mercancía y que inicie el procedimiento para la rescisión del contrato, ¿no? Evidentemente esa relación ya está frustrada, ya no va a avanzar,
que rescinda el contrato y que demande el tema de daños y perjuicios por la mercancía que tiene en el interior. Excelente. Y un poquito nos puedes hablar acerca de el arrendamiento, pero para personas físicas, el habitacional. Sí, claro. Mira, aquí la situación es muy similar. Es decir, el inquilino que renta un inmueble donde él vive, ¿ok? No tiene ahí su negocio, sino ahí vive de día a día, puede también beneficiarse de estos derechos que acabamos de platicar, es decir, del no pago de renta o de un descuento, ¿no? Sin embargo, aquí es muy importante precisar que para que pueda prosperar cualquiera de estos derechos, más bien el del descuento, no tanto el del no pago, porque al final de cuentas estás utilizando el inmueble, ¿no? Sí, o sea, el uso habitacional no se vio restringido. Nosotros pudimos seguir viviendo en nuestras casas como siempre, usándola el inmueble en su totalidad. Más bien aquí podrías optar por el tema de un descuento, ¿no? Okay. Pero no es la misma situación que en un negocio, ¿no? Aquí lo que tú podrías argumentar es que debido a la pandemia, ojo, debido a la pandemia, te disminuyeron tu salario, ¿no? Con independencia. Sí fue real. Sí fue real. Nos bajaron al 50% Así nuestro es. sueldo. Así es. Que ese tema también lo vamos a tocar porque es muy importante todo lo del derecho laboral, también para que estén al pendiente. Exactamente. Entonces, con independencia de si es legal o no es legal, que ya se platicará en un futuro aquí con otro especialista en tu programa. Sí, gracias. Pero al final de cuentas sucedió. A muchos les redujeron el sueldo. Entonces, esa tendría que ser la justificación. ¿Sabes qué? A mí me redujeron el sueldo en mi trabajo por consecuencia de la pandemia y entonces se me complica pagarte a ti la renta al 100%, ¿no? En esos casos es donde tú podrías, como inquilino de un inmueble con uso habitacional, solicitar a tu arrendador el descuento de la renta. Ojo, tienes que acreditar o tienes que demostrar que esa reducción en tu salario fue consecuencia de la pandemia, ¿no? Si tú te quedaste sin trabajo, no solo un descuento en tu salario, sino te corrieron, pero te corrieron porque llegaste borracho, pues, no se va a justificar, ¿no? Ay, no, aquí en México no se da eso. Eso casi no pasa. No. Tu ejemplo no tiene nada que ver. Ya sé. Entonces, en ese caso, este inquilino no va a poder solicitarle al arrendador un descuento, iba todo ¿no? Muy bien. Ya sé. Y todo era felicidad hasta este momento. Felicidad hasta que hablaste que uno no puede llegar borracho al trabajo. Así es. Injusticia. Ya sé, pero no puedes, ¿no? Ok. Entonces, en este tipo de casos, pues evidentemente no está justificada ese descuento de la renta, ¿no? Pero si tú justificas que te redujeron el sueldo o incluso te despidieron por consecuencia de la pandemia, entonces sí, ¿no? Puedes solicitarle a tu arrendador que te haga este descuento, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿quieres comentarnos algo más? Pues bueno, nada más que de verdad, por favor, lleguen a acuerdos con sus arrendatarios, lleguen a acuerdos con sus arrendadores, no dejen pasar las cosas, de verdad, o siempre es mejor prevenir que arreglar ya un problema, ¿no? Sí, te ahorras tiempo, dinero y esfuerzo con la prevención, es súper importante. Exactamente. Pues muchas gracias por tu colaboración en este programa. Es el primer programa con invitado, estoy muy contenta, un invitado estelar, un especialista, y pues espero que nos acompañes nuevamente con algún otro tema igual de interesante. Seguramente que sí, con mucho gusto estaré aquí si me vuelves a invitar, Brenda, y sobre todo, pues muchas gracias por la invitación a este primer programa con invitado, ¿no? Espero que tengas mucho éxito en tu programa, que seguro así será. Muchas gracias. Y sobre todo que pueda pues, yo darte esa patadita de la suerte, ¿no? Sí, de lejos por la sana distancia, Ya sé, pero ahí está la patadita. La patadita virtual. Patadita virtual. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti.